Hace algunos días estaba leyendo en el Mercurio una nota con el testimonio de varios empresarios con empresas que fueron completamente destruidas en el incendio de Viña. Esto fue el martes. No había pasado ni siquiera una semana desde la tragedia. Pero Miguel Taborga, de Serigrafía Chile, le decía esto a Mauricio Silva, el periodista que hizo la nota. Comillas. Ya pasó el duelo, lo que más duele es perder recuerdos. Era como un hijo que criamos por 10 años, pero ya pasó, nos despertamos y estamos trabajando. Cierre comillas. A sus empleados les prometió, además, que todo lo que pudiera conseguir lo iba a invertir en echar a andar de nuevo la empresa y en recuperar sus empleos. Germán Ramos, dueño de una distribuidora de productos lácteos del lugar, con una actitud parecida, que para recuperarse ya sabía lo que tenía que hacer, lo mismo que había hecho 12 años atrás cuando formó la empresa, pero que su preocupación mayor eran ahora los 27 trabajadores que dependían de él. Emilio Leighton, dueño de un taller de desabolladura, que iba a pedir un préstamo porque, lo cito textual, no voy a dejar a mi gente botada. Son 23 trabajadores, 23 familias que no voy a dejar botadas. Me llamaron la atención los testimonios. El objetivo del periodista, supongo, fue buscar empresarios afectados, no buscar empresarios particularmente altruistas. Y a pesar de eso, todos los entrevistados mostraron una disposición firme y decidida a levantarse y una preocupación profunda por sus trabajadores. ¿Por qué quiero destacar este aspecto? Porque creo que llegó el momento de cambiar la mentalidad en relación a las empresas y a los empresarios en general. En primer lugar, porque los empresarios son, por lejos, los que más pueden hacer por las personas damnificadas. El Estado, los voluntarios, las fundaciones podrán resolver necesidades materiales puntuales, pero la seguridad que da tener un trabajo estable, saber que mes a mes habrá plata para vivir y sostener a la propia familia, para recuperar las cosas perdidas, esa seguridad solo la da un empleo. Y por tanto, la primera pregunta para Boric y en general la gente de su gobierno: ¿qué hará el gobierno en favor de las empresas afectadas, sean ellas grandes, medianas o pequeñas, considerando que ellas tienen una capacidad muy superior a la suya, incluso de ayudar? Lo digo porque sería insólito que el Estado, responsable principal de lo ocurrido, se erigiera además en un obstáculo de la principal reconstrucción que hay que llevar a cabo, que es la reconstrucción económica, porque las vidas que se perdieron, lamentablemente, no se pueden devolver. El Estado es el principal culpable, ya diré concretamente por qué. Y por tanto, lo menos que se le puede exigir ahora es que si no es capaz de hacer, al menos que no sea obstáculo para que hagan otro. Porque a eso se dedica la clase política y muy especialmente la izquierda radical, la izquierda carroñera, a poner trabas a la iniciativa privada y a profitar luego, vía impuestos, de todo lo que los ciudadanos ganan a raíz de sus actividades en el mundo privado. A sembrar desconfianza y exacerbar hostilidades, impuestos, permisos, burocracia, regulaciones, cargas que ellos no soportan, pero que no dudan en poner sobre los hombros de quienes producen. Sus ideas, sus propuestas de solución, los conceptos que acuñan, todo viene con la impronta de la dialéctica marxista. Y para eso propongo revisar superficialmente solo 3 pequeños aspectos de la legislación laboral: la indemnización por años de servicio, el aguinaldo y el despido por causa injustificada, para que quede claro cómo esa izquierda antiempresa, pero parasitaria de las empresas, materializa su ideología venenosa. Pensemos primero en la obligación del empleador de pagar, cuando termina la relación laboral con un trabajador, una indemnización por años de servicio. Entiendo que muchas personas cuentan con esto, que es una obligación que impone la ley vigente y que teóricamente beneficia al empleado. No es así y voy a explicar por qué. Pero antes de eso, ¿cuál es la lógica que subyace a la institución de la indemnización por años de servicio? La palabra indemnización es bien elocuente. Indemnizar es compensar, desagraviar, resarcir a alguien de un daño o un perjuicio que se le causó. La palabra indemnizar tiene todo el sentido, por tanto, cuando el trabajador sufrió un accidente que podía evitarse en su lugar de trabajo, o cuando fue víctima de abuso sexual o de cualquier otra forma de injusticia. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una indemnización por cada año trabajado. Y yo pregunto, ¿cuál es el daño que un empleador causa cuando da trabajo o que un empleado sufre cuando lo tiene? No puede progresar un país
que entiende el trabajo como un daño que debe ser reparado, casi como una forma de castigo. No puede progresar un país que concibe las relaciones laborales bajo la dialéctica oprimido-opresor. Dar trabajo es hacer una contribución social, una de las más importantes, y tener un trabajo fuente de dignidad. Y no podemos volver a equivocarnos eligiendo personas con discursos retrógrados como el que tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista. Porque ese discurso no es solo palabrería, se va plasmando en leyes y va configurando una mentalidad. Otro ejemplo de cómo la clase política contamina las relaciones al interior de la empresa. El aguinaldo. ¿Qué es? Un regalo. De hecho, en principio no es obligación darlo. Sin embargo, los tribunales entienden que el aguinaldo se convierte en un derecho, una cláusula tácita, cuando se ha recibido de manera continua a lo largo del tiempo. De nuevo, ¿cuál es la lógica que hay detrás de esto? Básicamente, que basta con el precedente por parte del empleador y con la expectativa por parte del empleado para que incluso esto, que es un regalo, se convierta en un deber. Es la lógica del comunismo, la dialéctica marxista, inquistada en las normas que regulan la relación entre empleados y empleadores de nuestro país, para desvirtuarlo todo, para envenenarlo todo, para introducir en todo un germen de sospecha, para que no haya espacio alguno a la gratitud incluso. Existe también el deber del empleador de tener motivos plausibles para el despido de un trabajador. Estamos tan acostumbrados a estas cosas que nos parecen lógicas. Pero ¿por qué el derecho que legítimamente tiene un trabajador de renunciar a su trabajo porque le da la gana no se le reconoce también al empleador? ¿Por qué uno puede renunciar sin expresión de causa y el otro no puede despedir de la misma forma? Y no pretendo defender la desconsideración por el prójimo como una virtud, sino hacer patente que, en parte, el proceso de decadencia en que estamos tiene que ver con una mentalidad que se nos ha ido enquistando. Y la mentalidad no es una abstracción, una cosa teórica, es la forma en que entendemos las cosas, es la actitud con que nos aproximamos a los problemas. Y la mentalidad que tenemos socialmente arraigada en relación a la empresa o a la riqueza es la mentalidad de la confrontación, de la sospecha, de la envidia, de la exigencia, de los derechos sin responsabilidad. Mientras tanto, yo pensaba en los empresarios que lo perdieron todo el fin de semana. Habían invertido su capital o parte de su capital en la empresa que se quemó. Probablemente tenían deudas por compras de maquinarias o insumos que no pudieron usar. Asumieron riesgos y hoy deben pagar el costo de la tragedia solos. No los va a ayudar el Estado, sus trabajadores probablemente tampoco pueden hacer mucho, pero aún así están dispuestos a recomenzar y preocupados por las personas que dependen de ellos, muy lejos de la caricatura que hacen de ellos las autoridades que nos gobiernan. La pregunta es, ¿queremos progresar de verdad? Hay que cambiar la actitud. Ahora, ¿queremos progresar? Presionemos al gobierno para que también ahora tome medidas que incentiven la inversión en la zona. Zona libre de impuestos, créditos blandos, permisos express, no sé. Pero al presidente Boric le digo, presidente, si usted no está en condiciones de ayudar, al menos no moleste. Muchas gracias. Por si no hemos dimensionado la magnitud de los incendios, esta es la tragedia con más víctimas de la década. Si en el 27F más de 500 personas murieron, acá hay 372 personas desaparecidas y solo 35 identificados. En otras palabras, hay 337 familias que hoy no saben si la persona que buscan está con vida o no, y si lo saben, no tienen el cuerpo para darle sepultura. El incendio que ha afectado a nuestro país es además el segundo incendio a nivel internacional con más víctimas fatales en los últimos 15 años. En el 2009, en Australia, murieron 173 personas. Esta semana, en una entrevista con Iván Puduki, le preguntaba cómo es que podía pasar esto. Uno tiende a pensar que incendios con muchas personas muertas son los que ocurren al interior de un recinto privado. ¿Cómo podría ocurrir que uno no fuera capaz de escapar? Entonces, hay un problema de magnitud, me decía, la cantidad de kilómetros de la masa de fuego hace que incluso empiece a quemar antes de que lleguen las llamas. La velocidad con que avanza el fuego, la falta de calles y de vías de evacuación de algunos sectores también. Lo cierto es que es el Estado el principal responsable de lo ocurrido y hay que ver qué hacemos al respecto. Vamos por partes. El Estado es obviamente el encargado de la seguridad y por lo visto este ha sido un incendio intencional. El superintendente de bomberos de Valparaíso usó una expresión
bastante contundente, dijo que eran totalmente intencionales. Y el comandante de bomberos de Valparaíso lo mismo, dijo definitivamente esto fue orquestado. Entonces, obviamente faltan antecedentes para saber hasta qué punto, en qué medida se puede responsabilizar al Estado de no haber sido capaz de prever o detener los incendios. Pero lo que es un hecho es que acá hay una cuestión de seguridad y que eso depende de él, del Estado. Del Estado depende también encontrar a los responsables. Sin embargo, acá hay una responsabilidad mucho más directa y posible de demostrar. Los incendios están dentro de las catástrofes que podemos predecir. En nuestro país suele haber terremotos, aluviones, maremotos, incendios. Y a diferencia de los terremotos y los maremotos, tanto los aluviones como los incendios están asociados a estaciones del año, a condiciones meteorológicas y a espacios geográficos que por su naturaleza son de riesgo. Por tanto, si estamos en verano, hace calor y hay viento, el riesgo de un incendio es altísimo. Si hay asentamientos en zonas de peligro o hay bosques, por ejemplo, que rodean la ciudad, el riesgo aumenta. Entonces, lo que quiero decir es que acá hay varias circunstancias que permiten prever, porque aunque uno no sepa cuándo o cómo van a ocurrir, sabe que ocurrirán en algún momento los incendios. Precisamente por eso hay instituciones del Estado que funcionan de manera permanente y reciben recursos permanentemente para enfrentar emergencias como esta. Y una de ellas es la Senapred, que reemplazó a la antigua ONEMI. Según lo que ellos mismos dicen en su página web, su función consiste en, comillas, asesorar y coordinar la de organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas a la gestión del riesgo de desastres del país, comillas, cierre comillas. Por si quedan dudas, esta no es una institución que deba estar en terreno combatiendo incendios. Por ejemplo, para eso están los brigadistas de la CONAF o bomberos. Tampoco es la que tiene funciones de salvataje o de orden público, solo realizan en estas circunstancias carabineros y también militares. No, estamos hablando de una institución que tiene un trabajo de lo que llamamos de oficina en relación a las emergencias. No lo digo de manera despectiva, la definición de las zonas de riesgo para cada una de las catástrofes que pueden afectar a nuestro país es suya. La obligación de tener mapas con los lugares donde hay más peligro de incendio es suya. El deber de advertir es suyo. El diseño de los planes de emergencia es suyo. De cómo se va a preparar a la población para que responda bien a las alertas. De cómo se van a dar las alertas. De qué es lo que se hará en caso de que las comunicaciones se pierdan. Esto pasa siempre cuando hay catástrofe. Los incendios queman antenas. Los terremotos botan antenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Senapred tiene que rendir cuentas. No tenemos suficientes antecedentes como para poder hacer un juicio definitivo, pero tenemos derecho a saber qué hicieron para prepararse. ¿Pueden demostrar que trabajaron seriamente para enfrentar esta situación y otras durante el año? Esta semana estuve revisando y vi que la Senapred cuenta con 12.000 millones al año, o sea, 1.000 millones al mes para pagar sueldos. Los sueldos de aproximadamente un máximo de 475 personas, lo que da un promedio de 2 millones de pesos. La verdad es que ese podría ser un monto alto o bajo, dependiendo de cuál sea la función de la Senapred. Pero insisto, esto no es para pagar brigadistas o para el pago de los gastos de una emergencia particular, porque esos recursos están asignados en realidad a la Subsecretaría de Interior. Es decir, el presupuesto de la Senapred es para el funcionamiento ordinario de un equipo de gente que, llegada a la emergencia, es la que ejerce funciones de coordinación. La Senapred tiene también atribuciones para celebrar contratos. De hecho, en octubre pasado, el Líbero publicó la noticia de deudas de la institución. 40.000 millones. 12.000 millones correspondían a proveedores de helicópteros y 5.000 millones a un solo proveedor de viviendas. ¿Qué hace entonces